Saludos a todos. El nombre del trabajo que voy a presentar se llama Comparación de arquitecturas Deep Learning en modelos de regresión y clasificación para la predicción de valores de temperatura en un sensor de espectrograma de fibra óptica. Mi nombre es Juan David Arango. Primero, para poder hablar de estos sensores de espectrograma de fibra óptica, tengo que hablar acerca de algunos tipos de fibra con índice de paso. Estos vendrían siendo la fibra multimodo y la fibra monomodo, como se puede ver en la parte superior y en la parte inferior. La fibra multimodo, como su nombre lo indica, permite el paso de distintos modos. Se puede ver a su derecha las secciones transversales de cada una de las fibras y se puede ver que esto ocurre debido a las dimensiones que tiene la fibra, que permite que pasen distintos modos, que se propaguen distintos modos de luz. Sin embargo, en la fibra óptica monomodo solo se propaga teóricamente un modo de luz. ¿Qué implica esto para la fibra óptica multimodo? Esto va a hacer que los modos de luz se encuentren a la salida de la fibra con distinta fase, ya que recorren una trayectoria distinta, tienen un camino distinto. Esto va a ocasionar lo que se conoce como interferencia modal. Esa interferencia modal está relacionada precisamente con una fibra óptica multimodo que permita distintos modos de luz, y a la salida de esta fibra pueda ocasionar esta interferencia, ya sea constructiva o destructiva. Esa interferencia modal es lo que nosotros llamamos espectrograma o patrón de Speckle. Ahora, la interferencia modal realmente es algo no deseado para el campo de las telecomunicaciones, se le conoce como ruido modal. Sin embargo, para nosotros es útil en el área de la metrología. Ya vamos a ver por qué. Esto es un montaje de un sensor FSS, un sensor de espectrograma de fibra óptica común. El láser es acoplado a la fibra óptica multimodo por medio de una fibra óptica monomodo, y el espectrograma que se puede captar a la salida en el sistema generador de imágenes y la cámara va a cambiar su patrón con respecto a una perturbación que afecte a la fibra óptica, por la cual pueden pasar distintos modos, a la fibra óptica multimodo. Y de esta manera podemos obtener un sensor. Si pudiéramos reconocer la relación que hay entre este patrón de Speckle con respecto a la perturbación que afecta a la fibra. Para contextualizar un poco, dentro de los sensores de alta precisión y dentro de los sensores de fibra óptica, hay distintos métodos, como lo es el interferométrico, el de variación de potencia o los espectrales. En términos generales, los espectrales son muy robustos, pero requieren otros equipos adicionales, lo que hace que se encarezca y se dificulte la implementación de estos. Los interferométricos, por otro lado, tienden a ser muy susceptibles a los ruidos, por lo que en este caso es de gran interés el de variación de potencia, a los cuales pertenecen el sensor de fibra óptica basada en espectrograma. Los métodos que se han utilizado, los métodos de interrogación para estos sensores, se han basado más que todo en fotosensores puntuales, en procesamiento digital de imágenes, y por último, en la literatura hay muy poco acerca de herramientas de Machine Learning utilizadas para los FSS. Por eso precisamente en este trabajo se pretende evaluar dos modelos, uno de clasificación y otro de regresión, para servir como método de interrogación de los sensores de espectrograma. Algunas de las ventajas que nosotros podemos encontrar de trabajar con estos sensores de fibra óptica son, como nosotros sabemos, la inmunidad electromagnética, ya que lo que pasa por la fibra es un haz de luz, y sabemos que las transmisiones por medio de las fibras son inmunes a estas perturbaciones. Por otro lado, el tamaño reducido, que puede ser de gran utilidad para algunas aplicaciones. Y por último, el sensado de distintas variables, o la versatilidad metrológica, como lo puede ser midiendo temperatura, deformación, variables químicas y vibraciones. Esos sensores pueden medir distintas perturbaciones.
Hablando un poco acerca de los métodos convencionales que se han usado para los FSS, como lo mencionaba antes, el fotosensor puntual, que realmente mide un área e integra la potencia que encuentra o la intensidad de luz. Por otro lado, existe también el de correlación entre imágenes. Esos son los dos métodos más utilizados para los FSS en la literatura. ¿Cuáles entonces son los objetivos de este trabajo? Primeramente es mejorar las características metrológicas del sensor FSS utilizando estos métodos de Machine Learning, específicamente características como el rango y la sensibilidad. Por otro lado, entrenar y clasificar un modelo de regresión y otro de clasificación con respecto a dos criterios: a la habilidad de adaptarse al problema que tenemos en este momento, que queremos solucionar o predecir, y a la habilidad en la predicción final con los datos de prueba. Para hablar un poco acerca de la sensibilidad y del rango del problema que hay, y es un problema que ocurre realmente en el diseño de cualquier tipo de sensor. Si nosotros queremos diseñar un sensor con cierto rango, vamos a tener afectada su sensibilidad y viceversa. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros proponemos con el uso de estos métodos de Machine Learning? Que pudiéramos alcanzar un rango deseado sin afectar la sensibilidad. Como antes entonces veíamos un poco acerca de un montaje común de los FSS, en la metodología que se llevó en este trabajo, este montaje se reemplaza por medio de una simulación de elementos finitos, la cual se realiza sobre la plataforma COMSOL, que es una plataforma de simulación multifísica especializada en elementos finitos, en simulación de elementos finitos. Las ecuaciones que realmente solucionamos dentro de la simulación del COMSOL viene siendo la ecuación de onda vectorial, la ecuación de Helmholtz. Esta ecuación tiene en cuenta, por ejemplo, el número de onda, que depende a su vez de la longitud de onda con la que estemos trabajando, el índice de refracción, el cual va a estar variando con respecto a la perturbación que esté afectando a la fibra. En este caso se calcula con la segunda ecuación. Podemos calcularlo con el coeficiente termoóptico multiplicado por la variación de temperatura, y así pudiéramos estar todo el tiempo, cada vez que se varía la temperatura, evaluando cuál es el coeficiente, cuál es el índice de refracción nuevo. Y por otro lado, las ecuaciones de abajo son cómo calculamos los índices de refracción iniciales tanto para el núcleo como para el revestimiento. Al final lo que hacemos es una suma vectorial de los modos y obtenemos el mapa de intensidades, o obtenemos el campo eléctrico, el espectrograma. En esta simulación también tenemos en cuenta algo que llamamos la longitud de zona sensora. Esta longitud de zona sensora es cuánta longitud de la fibra está siendo perturbada por la variable externa. En el caso de este trabajo, la temperatura. Cuánta longitud de fibra está siendo perturbada. Ya que debido a esto, entre más perturbación haya sobre la fibra, entre más longitud, va a ser más distinto el speckle, va a variar con una mayor proporción. Aquí hay algunos de los ejemplos de las simulaciones que podemos obtener por medio de esta simulación, en los cuales se evidencian los cambios que hay en el patrón de speckle con respecto a la apertura numérica. Se puede ver que a mayor apertura numérica, mayor número de modos pueden entrar en el patrón de speckle. Y en base a eso, en base a esta simulación, nosotros generamos una base de datos de 1000 espectrogramas, las cuales van de 0 a 100 grados en pasos de 0.1 grados. Esta base de datos
es la que vamos a usar tanto para el algoritmo de clasificación como para el algoritmo de regresión. Realmente 800 de estos 1000 datos, de estos 1000 espectrogramas, los utilizamos para el entrenamiento de cada uno de los modelos, y 200 datos los utilizamos como prueba. Al final, estos 200 datos no los conoce ninguno de los dos entrenamientos de estos dos modelos. Para nuestra arquitectura nos basamos en otro artículo que es relativamente nuevo. Este artículo es del año pasado. Ellos realizan una clasificación de flexiones en la fibra. Ellos utilizan una arquitectura basada en una BGG. Y nos basamos primeramente allí, hacemos modificaciones para poder utilizarla en nuestro problema. El primer modelo, el modelo que proponemos para clasificación, realizamos toda una etapa de convolución que es la que se basa en la BGG, y después de esta añadimos una capa, una red neuronal artificial con una capa oculta, una capa de salida y una capa de entrada. La capa de salida, debido a que esto es una clasificación, la hacemos de 20 neuronas. Es decir, queremos que el algoritmo nos prediga una de 20 clases. Y nosotros teniendo de 0 a 100 grados, eso quiere decir que cada una de las clases tiene alrededor de un delta, un rango de 5 grados de temperatura, cada una de las clases, de las 20 clases. Por otro lado, el modelo de regresión lo entrenamos de manera muy similar, a excepción de que en la salida nosotros tenemos tan solo una neurona que va a sacar un valor continuo en lugar de una clasificación. Ya para la etapa de los resultados, podemos ver en la matriz de confusión que se obtiene de la predicción de nuestro primer modelo, el modelo de clasificación, se puede ver que en cada una de las 20 clases, en la mayoría de las clases, obtiene un 100%, obtiene 10 datos bien predichos de 10, exceptuando por ejemplo acá en la clase 8, lo que quiere decir que en total la precisión de nuestro modelo es 99.5. Es un modelo que tiende a clasificar correctamente nuestros espectrogramas, teniendo en cuenta que la clasificación de estos tienen una incertidumbre de 5 grados, que es la incertidumbre que tiene la arquitectura por el diseño de las 20 clases. Por otro lado, los resultados que obtenemos para nuestro modelo de regresión son estos. Los datos naranjados son los datos de prueba, los 200 datos de prueba reales, con temperaturas reales, y los azules son los que predijo nuestra red de regresión, nuestro modelo de regresión. En general, obtuvimos un error cuadrático medio de 8.8 grados Celsius a la 2, un error máximo de 9.49 grados Celsius y un error promedio de 2.34 grados Celsius. La conclusión que nosotros podemos sacar primeramente es que los métodos de Machine Learning son herramientas capaces de representar esta relación perturbación-speckle. Si nosotros comparamos, por ejemplo, esta gráfica que obtuvimos con la regresión y se la comparamos, por ejemplo, con la de este artículo, podemos ver que el rango cambia demasiado, que era uno de los objetivos que nosotros estábamos buscando, que pudiéramos extender el rango a pesar de mantener una sensibilidad. Y por otro lado, comparando el algoritmo de regresión con el algoritmo de clasificación, según los dos criterios que teníamos, al mirar
nosotros los resultados prometedores que tenemos con el algoritmo de regresión, este es el de interés. ¿Por qué? Porque teniendo estos buenos resultados y acomodándose más a la variable que nosotros tenemos en este caso, que es temperatura, es una variable continua, va a describir mucho mejor el problema que un algoritmo de clasificación. El de clasificación es aceptable, realmente es bastante bueno, pero nos deja una incertidumbre de 5 grados, y como tal la naturaleza de la variable, en este caso temperatura, es más de regresión. En caso de no haber tenido unos buenos resultados con regresión, pues la clasificación era la mejor opción. Pero en este caso, con los resultados de la regresión más que la naturaleza de la variable de la temperatura es tipo continuo, este algoritmo es de interés. Y así concluimos nuestro trabajo. Es trabajo futuro para nosotros continuar con el avance y la optimización de este algoritmo de regresión, que puede llegar a ser de gran interés en la búsqueda de métodos que mejoren la interpretación del speckle y que puedan generar sensores a bajo costo con bastante robustez y puedan escalarse a la etapa industrial. Aquí dejamos algunas de las bibliografías que utilizamos para algunas imágenes y muchas gracias por la atención.